Buenas tardes, nos encontramos hoy 7 de enero aquí en el taller HN con la artista nacional Elga Sierra. ¿Qué tal, Elga? ¿Cómo estás? Como siempre es un gran gusto platicar con vos. No, pues súper bien, bienvenido Ariel, ya sabes que aquí tenés la puerta abierta siempre. Estamos aquí en el estudio dentro de lo que es toda una colección de las cosas que estaba terminando el año pasado y ideas para lo que viene el 2022, que espero que sea un poco más fuerte y mejor que el 2021. Completamente, Elga. Y pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre, en general, tu trayectoria como artista y vamos a centrarnos hacia el final sobre los procesos actuales que estás teniendo, como nos las has platicado. Y en ese sentido, pues la primera pregunta que me gustaría hacer, y para que más personas tal vez que no te conozcan, es que me platiques un poco sobre tus inicios en el arte. ¿Cómo comenzaste? ¿Qué es lo que te llevó a ello? Pues comencé a pintar desde pequeña. Supongo que mis padres vieron que tenía un interés por la creación y a los 8 años comencé a pintar en el estudio de arte de Carolina Carías, aquí en Tegucigalpa. Recuerdo que el estudio, y bueno, todavía es como bajo invitación porque los cupos son muy limitados y después de un periodo de prueba pues ya puedes permanecer, y estuve desde los 8 a los 18 años, un total de 10 años, dentro de los cuales llegué a ser parte del equipo de asistentes a mis 14 años. Luego me retiré porque también estaba involucrada en otras actividades de deporte, idiomas, y era también atleta de alto rendimiento en aquel momento. Entonces paré de ser asistente, pero siempre continuaba en las clases de pintura en específico. Y ahí con Carolina también tuve oportunidades a temprana edad de ser asistente para algunos muralistas extranjeros que nos visitaron en algunos proyectos de la ONU. También fuimos parte de unos primeros murales que fueron pintados para el Museo Chiminique, donde el estudio de arte Carolina Carías la llamaban, y ella seleccionaba a diferentes alumnos que fueran parte de los diferentes proyectos. Obviamente, siendo asistente, eso era parte de las responsabilidades, que tenías que participar también en estos proyectos un poco más grandes, pero fueron estas experiencias también las que me fueron dando como lecciones adicionales. Luego, después de eso, fui a estudiar a Estados Unidos, a una universidad llamada Abilene Christian University, donde fui a estudiar administración de empresas. Pero también decidí sacar un técnico en arte, y las clases de arte las llevaba paralelas a las de negocio. Entonces, durante esos 4 años estuve llevando clases artísticas, y en mis trabajos, porque también trabajaba mientras estudiaba, siempre me enfoqué en el área de comunicación. Supongo que era algo que ya era bastante nato para mí, y ahí fui aprendiendo diseño gráfico, así a pura prueba y error y con un montón de videos de YouTube, hasta que eventualmente trabajé como diseñadora y ahí aprendí mucho más, y ahora bueno, me dedico a eso entre muchas otras cosas dentro de las consultorías que doy. Pero sí, la pintura siempre fue algo bien importante para mí en mi diario vivir, y también la fotografía me gustó desde joven. Me acuerdo con Carolina usábamos revistas para encontrar ideas de lo que queríamos pintar, y eventualmente a mis 14 o 15 años fue una de mis primeras cámaras, y yo decidí que entonces ya no quería copiarlo de otras personas, sino que iba a tomar una foto y en base a mis fotos luego hacerlas en las pinturas, que todavía es algo de parte de mi proceso actual, y es la fotografía misma. En efecto, Elga, el acto de observar es algo que está muy presente en tu trabajo, ya que pues tu trabajo creativo, ya sea en la fotografía, ya sea en la pintura, incluso en el diseño, viene de un acto puro de observación de lo que te rodea y cómo lo interpretas y lo filtras a través de vos misma como artista. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que más te inspira? ¿De dónde viene esa energía creadora? Bueno, supongo que la pregunta o mi respuesta sería, es que me es bien difícil no estar inspirada.
ok, normalmente alguien dice, es que me llegó la inspiración, y la realidad es que me he dado cuenta que ahí está siempre, ok, solo es una cuestión de entender eso que decís, qué es lo que te lleva a crear ideas. O sea, mi mente casi siempre está creando de una manera u otra, más bien me es difícil apagar esa parte y concentrarme a hacer diferentes tareas más como administrativas o no tan creativas, por decirlo así. Pero sí supongo que lo puedo notar después de la pandemia, que para poder tener constante creatividad debo tener un ritmo de vida bastante disciplinado. Algo que no hice en pandemia que quiero retomar este año es el ejercicio, por ejemplo. Fui atleta de alto rendimiento y fue algo que paré en pandemia y estoy viendo los efectos de eso. Es decir, que al hacer ejercicio de sus diferentes formas, porque me gusta deportes, ejercicio, gimnasio, etc., el cerebro se te oxigena. Entonces paras de hacer tu diario que hacer en el trabajo, etc., y te da como un tiempo de respirar, de que tu cerebro descanse también, aunque estás ejercitándote. Y otra práctica que tengo es la de escribir. No escribo para nadie más que para mí misma. Siempre ando un cuaderno o dos ahora, ando un cuaderno que es lo que le llaman journaling, que eso lo aprendí en la universidad, y escribo, pues podría ser una especie de diario, por decir así, no siempre es a diario, pero hay temporadas donde escribo más que otras, y también aparte tengo uno de bosquejos. El último año, ahora pues tengo una iPad y ha cambiado ese proceso, y entonces ahora son bosquejos digitales, que es algo nuevo para mí. Pero sí, de nuevo, observar, solo es vivir, ¿verdad? Es tener eso, tener una curiosidad. Me encanta observar la vida de otras personas, y supongo que la cámara hasta el momento había sido la manera de captar eso, ¿no? De una idea u otra. Igual, estoy en un momento como un poco ambiguo dentro de qué es lo que estoy creando, por ende la inspiración es extraña, pero ahorita en elementos de la naturaleza supongo que me está llamando la atención. Así es. Dentro de la historia del arte de Honduras, el arte abstracto, si bien sí se encuentra presente, entre sus principales exponentes siempre se nos presentan pues hombres. En este caso vos, como una mujer artista, te has decantado por el arte abstracto en específico. ¿Qué hay en este tipo de arte que te llama? ¿Por qué decidiste dedicarte a eso? Pues el arte abstracto, mis primeros ejercicios con él, pues eran los fondos que hacíamos, ¿no? En las clases de pintura con Miss Carol, por decirse, asemejaba más a lo que era una pintura abstracta, que era combinación de colores, era más expresivo. Pero fue en la universidad, en unas clases de pintura, donde recuerdo dos asignaciones en particular, donde los métodos de creación eran en base al expresionismo abstracto, en base como tipo las obras de Jackson Pollock, etc. En esos momentos, que fueron mis primeras como prácticas, por decirlo así, supongo que me sentía más libre internamente, más como sin la estructura de que si es un rostro lo debo copiar igualito como está en la foto o en el bosquejo. Entonces yo sentía que dentro de la misma obra eso me ponía un cierto limitante. Mientras que ya como cuando entras a esto del expresionismo hay un poco más de soltura, entonces es más físico también el acto de pintar, es decir, que ocupas más de tu cuerpo para realizar estas manchas, digamos. Y entonces en el 2015, cuando tomé una decisión de que, bueno, he pintado toda mi vida, pero ¿quién es Helga dentro del mundo del arte? Tenía que tomar una decisión por algo, por un espacio que me llamara la atención, y era esta la razón. Da el caso que en ese momento tenía uno de mis primeros contratos de diseño y fue una mala experiencia, muy frustrante. Al final no me pagó este cliente, y me acuerdo que me llevé un lienzo y me fui a uno de mis parques favoritos. En ese momento estaba viviendo en Nashville y se llama Radnor Lake. Entonces agarré mis pinturas, agarré un lienzo y me fui a sentar frente al lago y a pintar y poner ahí lo que estaba sintiendo. Y entonces de ahí continué más o menos ese mismo proceso,
que era, de ahí sale la colección Heart Portraits Collection, que era un poco más acerca de mis emociones personales. Ahora ya más adelante veo cómo realmente la tarea del artista tiene que ir más allá de lo que yo pienso y quizás ver o siento y bueno, en mi caso ver quizás cómo se puede comunicar o cómo la gente se puede ver más dentro de una obra que está realizando por X o Y razón. Entonces siempre me gustó y siempre que voy a algún museo grande, por decir así o algo, el arte abstracto, que sabemos que fue durante 1940, 1960, cuando está en el auge en Estados Unidos, en estos lugares europeos, pero en particular en Nueva York, siempre esa obra me llama mucho la atención, o sea, que la veo y me atrae. Por lo tanto es algo que estoy haciendo, no tiene nada que ver con alguien más, por decirlo así, o nunca fue por sus elementos decorativos, que muchas personas piensan que es por eso, o podría ser por eso, pero tiene otras razones y hasta el momento continúo. Así es. En tus obras hay una búsqueda constante por el color y por la experimentación para transmitir tanto lo que sentís como lo que observás. ¿Cómo describirías tu proceso de creación? Bueno, de nuevo, es diferente en la serie de Heart Portraits. Recuerdo que solo escribía una palabra, generalmente una emoción, en mis notas en mi celular. Y luego me ponía frente al lienzo y empezaba y agregaba pintura hasta que terminábamos a una composición la cual yo sentía balanceada, ¿cierto? Tanto en armonía de colores como de figuras, etc. Cuando comencé a trabajar en la serie de movimiento, esa parte a partir de viajes y fotografías, entonces yo me iba a lugares muy céntricos, muy poblados, con mucha gente que está caminando. Yo me quedaba horas viendo. Entonces me empezó a llamar la atención eso de que dedicaba tiempo a observar gente caminar y mi pregunta era por qué van, digamos, de un tren al otro o de un bus al otro, por qué se visten como se visten, por qué, o sea, qué hacen en su vida, y era como una pregunta más existencial de ellos. O sea, creo que también estaba a mediados de mis 20, ¿no? Terminando mi década de los 20, supongo que son preguntas también de vida que te haces. Y entonces a partir de ahí comencé a lo que era la abstracción de figuras dentro de una fotografía. Entonces abstraes o vas quitando las figuras que ves como realistas y te van quedando, pueden ser líneas, manchas, sensaciones de cómo se puede mover una composición. Y luego esa después ya fui transformando, ya no necesariamente abstraía de una fotografía o de una composición de fotografía, sino que ya solo era la expresión de esas como movimientos aplicados. Esa serie la terminé justo antes de pandemia y entonces en pandemia comienzo como a experimentar más, entre comillas, ya con la obra, algo casi como entre ambas, ¿no? Como la de Heart Portraits y movimiento. Y entonces empecé con el lienzo, quizás trabajando con más texturas, estuve pasando bastante tiempo afuera en mi patio viendo plantas, entonces estos elementos como más de tierra o no tan lineales, también observando mucho las nubes, literalmente solo viendo el cielo, o sea, y luego o escuchando cómo se escucha el viento cuando pasa y tratar de convertir estas sensaciones en pintura. Es raro, ¿no? Pero sí, luego vi que uno de los temas principales que yo tenía, que siempre es la ciudad de Tegucigalpa, y es que vivimos una ciudad muy sucia, muy cambiante, de mucha gente, muy poblada, y entonces siempre tengo ciertos trazos que van inspirados en esto, en la ciudad. Los colores en particular, nunca me he sentado y decir, esta es una paleta de color donde la cual voy a trabajar. Quizás lo voy a hacer ahorita en unos nuevos proyectos, pero el color siempre es algo que lo dejo más libre. Siempre busco algún tipo de armonía y conversación, y más bien en las últimas obras estoy tratando de limitar la cantidad de colores que uso. Quizás a 4, 3, y aún así más y más. Por ejemplo, hay una que está aquí que tiene 3 y
de ahí no voy a pasar. Exactamente. Y bueno, últimas dos preguntas, Helga. La primera que quisiera hacerte para cerrar es, ¿cómo en un contexto como el de Honduras, en general Centroamérica, Latinoamérica y del mundo, donde el machismo, la misoginia están tan presentes y afectan de muchísimas maneras la percepción de la mujer en diferentes espacios de trabajo y en el arte, que es un espacio donde la mujer ha estado verdaderamente invisibilizada en los diferentes procesos históricos? ¿Cómo ha sido tu experiencia como una artista, pues, como mujer y como artista en Honduras, en nuestro contexto? Bueno, mira, creo que nunca, el hecho de ser mujer nunca me ha impedido ser algo o no ser el otro. En mi familia siempre se nos consideró igual, tengo un hermano varón y recuerdo que cuando éramos pequeños, por ejemplo, él entró a unas clases de fútbol de varones, ¿no? Y yo me sentaba afuera a ver las clases de fútbol con mi mamá y ella cuenta que yo le dije un día como mamá, yo también quiero jugar, o sea, no quiero estar aquí sentada viendo a mi hermano jugar. No había equipo de mujeres, entonces ella le preguntó al entrenador que si yo podía y con los muchachos de mi edad, con los varoncitos, y me dijo que pues sí, que no había ningún problema. Entonces ya me metí a las clases, o sea, me metieron a las clases, ¿no? Entonces supongo que desde ahí nunca en mi mente no hubo una pared de A o B, sos mujer o varón, y supongo que muchas mujeres acá sí han sido criadas con estos son los roles de la mujer y estos son los roles del varón, ¿no? Entonces eso desde pequeña, supongo que aparte de que ya de por sí traigo como alguna cierta osadía, ya naturalmente, eso ya es algo de mi personalidad. Entonces cuando vengo y digo, bueno, voy a ser una artista profesional, porque así fue una decisión, punto, que implica eso, un montón de trabajo, un montón de estudio, un montón de golpes. Y bueno, empiezo a trabajar y no sabía ni A ni B, ¿no? Ahora sí me doy cuenta que quizás en general lo que yo busco soy una mujer profesional y eso implica una cierta cantidad de ética laboral, de respeto, de expectativa, que quizás no sé si está en nuestra industria, tanto como mujer o como hombre. Entonces puede ser que por mujer esperen, no sé si una calidad inferior o no sé cómo le llamas, pero yo trato de dar una calidad superior, punto. ¿Verdad? Si hubiera nacido varón, probablemente hubiera sido de la misma manera, ¿no? Sin embargo, creo que mencionabas que al principio, bueno, que se conoce en Honduras a artistas que son abstractos o que han pintado una obra abstracta, a los varones, algunos varones en particular, hombres, y creo que era todavía aún más complicado, ¿no? Hace 20 años. O que todavía te dicen ciertas frases como, ah, no, pero esa obra si está buena tiene que ser pintada por un hombre, ¿no? O una escultura. Yo no soy escultora, pero eso existe todavía. Ahora, queda parte para cada mujer de escucharlo o no escucharlo, ¿no? De continuar tu trabajo o dejarte influenciar o ensuciar la mente por ciertas frases. Entonces, sí creo que como colectivo todos deberían ser aún mejores y como mujer aún debo crecer aún más y para poder ir en contra de eso tengo que ser aún mejor todavía, ¿no? Pero no es algo que me detiene, no es algo que tampoco le doy tanto pensamiento como quizás otras mujeres que quizás sí han sufrido o han tenido experiencias distintas. Sí me ha ocurrido una vez que me hicieron un comentario de la manera en que andaba vestida unos ciertos colegas. No fue nada vulgar, no fue nada así, pero en ese momento tuve que decirle a este colega, no, mire, yo soy su colega, su compañera de trabajo, no ando aquí en esto que usted me está proponiendo o que está buscando, o sea, me va a respetar. Entonces también tenés que dar
ese lugar, ¿no? Y a veces eso no pasa. O por ejemplo, hablábamos hace poco que en las redes sociales, si una mujer se para al par de su cuadro y posa con él, automáticamente va a vender más. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque el cuerpo de la mujer es atractivo, en el sentido de que así fue hecho, con curvas. Naturalmente va a llamar más la atención. Sea varón o mujer o cualquiera tu disposición a lo que te guste, ¿no? Pero entonces pones eso al par de un cuadro y el elemento del ser humano llama más la atención, porque automáticamente te identificas con eso. Entonces, por ser una mujer más bien hasta casi que he optado por no hacerlo. A veces puedes decir eso es muy radical, puedo fluctuar en mi opinión a eso, pero eso sí existe, ¿no? Entonces tenés que casi, no sé, casi como que aprovechar el hecho de que sos mujer en ese sentido para poder promover una obra. Completamente. Y para finalizar, Elga, nos encontramos en estos momentos en Honduras en tiempos de transformación y de cambio bastante profundos, después de una crisis constante de varias décadas, en la cual todavía pues seguimos. El arte es una actividad que dentro de esta crisis pues resulta pues, muy difícil a veces, un gran reto. Pero esto es un reto que vos, como ya misma lo has dicho, has enfrentado pues con un pie hacia adelante siempre. Entonces me gustaría preguntarte o que nos contaras, nos dejaras por aquí, ¿qué esperas vos del arte en Honduras en los siguientes años? Y dos, ¿qué consejos tenés vos para las personas que quieran empezar en el arte o que ya están en el arte y que tal vez no entienden o no tienen ciertas formaciones, ya sea para vender su obra, ya sea marketing, ya sea diseño? ¿Qué consejos hay para estas personas y para artistas y para personas que quieran comenzar? Bueno, con la primera parte de qué es lo que esperas. Mira, me es un poco difícil porque tengo ya 5 años de estar aquí y los avances son bien pocos. Claro, he vivido afuera del país, en países mucho más desarrollados, entonces me es difícil no comparar A y B. Sin embargo, estamos en un país de tercer mundo en desarrollo, donde la mayoría de las personas viven con 50 lempiras o menos diarios. ¿Ya? Entonces, tampoco puedes exigir tanto, porque no se van a resolver todos los problemas. Por lo tanto, el arte se convierte en un lujo, estoy consciente. Eso no va a quitar después de la parte emocional de los altos y bajos que va a traer, porque una carrera artística va a traer muchos nos y muchos, en ese momento, frustraciones. Entonces, tenés que vivir con una decisión que tomar de que si te metes, esto es a lo que te metes, ¿verdad? O pues no lo haces y ahí es un hobby y te mantienes en eso y disfrútalo, excelente. En mi caso fue porque llegué a un punto de la vida donde me di cuenta, bueno, no, es que voy a tener que crear, eso es parte de mi vida, no, nunca voy a parar de hacerlo. Ya, entonces puede ser que estos últimos 2 años, en mi caso particular, el movimiento ha estado más bajo en lo que yo considero mi obra, aunque las personas me pueden decir, has producido un montón, pero en mi mente quizás no. Ocupas esos espacios de bajos para poder luego sacar energía y crear cosas nuevas. Entonces, el país, la realidad es que el mundo de arte en general, en el mundo está cambiando y no va a ser lo que fue antes. Entonces hay que estar conscientes de eso. Segundo, todo cambio conlleva dolor. No hay ningún cambio que sea fácil, por eso es un cambio. Entonces la gente piensa que cuando vas a cambiar todo va a ser sencillito. Y la verdad es que no, cuando creces, cuando te estás estirando en tu adolescencia, al cuerpo le dan unos dolores de crecimiento, es lo mismo. Que tienes que pasar por eso para poder llegar a esa visión o meta a realizarse. Entonces, para la persona que se quiera meter a este mundo, yo le digo, no se meta. Porque es bien complicado, tenés que prepararte para fracasar. Y hay gente que tiene miedo al fracaso o al rechazo, entonces tenés que empezar a lidiar con esto.
a medida me he estado más metiendo en esto, me voy dando cuenta que entre más rápido fracaso, o la palabra failure, o me equivoco, y más rápido recapitulo, repaso y aprendo, más voy a ir avanzando. ¿Ya? Pero eso costó como entenderlo y adoptarlo como, bueno, esto es parte de... Y entonces veo obras viejas y es como, wow, qué horrible que estaba haciendo, no me gusta, pero si no lo hubiera hecho no hubiera estado donde estoy hoy. Entonces eso es uno. Si te vas a meter de lleno, así como yo esperaría, que así como hago yo las cosas, que me meto de lleno, si no, no me meto, tienes que prepararte para varias cosas. Segundo es acompañarte, conocer a diferentes personas en el medio que probablemente ya te llevan mucho por delante. Cuando yo comenzaba, yo me tiré de un solo y no me agarré de nadie, no conocía a nadie, sino que lo hice muy aislada en mi mundo, porque era mi meta, ¿no? Entonces ya ahora veo el valor también de colaborar con otros, también ya conozco a personas en la industria y creo que ya entienden cómo soy como persona y qué es lo que busco ser o llegar a ser. Entonces eso sería por ahí. Lo otro es, tenés que estar siempre curioso o curiosa, siempre aprendiendo, porque no es una cuestión de, que es ahorita, es que es para toda la vida, y de estar constantemente aprendiendo en sí. Ese es el arte, ¿no? Irte desarrollando. Y bueno, nada, para realmente, para la pregunta de nuevo de lo del cambio, por lo menos lo que me di cuenta es que muchas veces el cambio que vos querés ver, a veces te toca a vos hacerlo. Si no, nunca se va a realizar. Porque puedes estar esperando que otros lo hagan o que ciertas instituciones lo hagan, y quizás lo mejor es asociarte con estas instituciones o buscar hacer algo y despacio ir llegando a la meta que tenés en cuenta. Si no, van a volver a pasar otros 20 años y probablemente podríamos tener esta conversación y muy poco pudo haber cambiado. Simple y sencillamente por el lugar donde vivimos. Y bueno, con eso estaríamos terminando, Elga. De nuevo es un placer enorme platicar con vos. Es que te considero una artista fuertísima. Creo que es la palabra que más asocio con vos, una de fuerza. Es poder, sos muy decidida, y eso definitivamente se necesita un contexto como el nuestro, y en ese sentido creo que irradias eso, que estoy seguro que más de alguna persona se ha de inspirar en esa fortaleza que es tan necesaria. Y en ese sentido, pues ya con esta nota nos despedimos y gracias por la conversación. Gracias, Ariel. Ya sabes, cuando querrás, bienvenido.